Y bueno, ya llegamos al último vídeo de los inductores. Espero que los conceptos os vayan quedando un poco claros. Vamos a ver cómo comprobar un inductor, que es una tarea bastante sencilla y que de vez en cuando nos podemos encontrar. Entonces, los inductores pueden presentar tres tipos de desperfectos. La bobina puede estar en circuito abierto, la bobina puede estar en cortocircuito o la bobina puede estar derivada a masa, o derivada al núcleo, derivada a masa. Vamos a ir viendo cómo detectamos estos errores. Bueno, lo que vamos a hacer es medir la resistencia de la bobina. El ohmiómetro vamos a utilizar, o el polímetro, y vamos a medir ohmios. Bueno, si la bobina está en buen estado, la resistencia tiene que ser baja o relativamente baja, o la que me diga el manual. Si el manual me dice que la resistencia de una determinada bobina son 20.000 ohmios, pues bueno, son 20.000 ohmios. Ese es mi valor bajo. ¿Vale? Así que bueno, si tiene ese determinado valor, pues la bobina está bien. ¿Qué pasa si está abierta? O sea, si el hilo de la bobina está cortado. Pues el hilo de la bobina está cortado, la resistencia se me va a infinito. Si lo estoy haciendo con un polímetro digital, me va a aparecer un 1 ahí a la izquierda de la pantalla. ¿Vale? Eso quiere decir que la bobina está en circuito abierto. Otra manera de comprobar esto es con una lámpara de pruebas. Tenemos una batería que pues, puede ser, no será de mucha tensión, puede ser de 6 voltios o una cosa así, y una lamparita. Si la bobina está bien, la corriente circulará y me encenderá la lámpara de pruebas. Si la bobina está abierta, aquí está el circuito abierto, así que no pasan electrones. La lamparita no se ilumina. Vamos a ver cómo detectamos bobina en derivación. Para detectar bobina en derivación, vamos a poner, anteriormente hemos visto que la bobina tiene continuidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner el positivo del polímetro o del ohmiómetro en uno de los extremos de los bornes de la bobina, me daría igual cuál, porque ya he comprobado que está continua. Y el otro lo vamos a poner al núcleo, a masa, ¿vale? Esto al final va a estar puesto al chasis de la máquina donde esté montado. Entonces, si no tiene derivaciones, la resistencia tiene que ser infinita, me tiene que ir a un valor altísimo, ¿vale? Como está aquí. O sea, eso quiere decir que el cable, el aislante del cable está perfectamente y no toca eléctricamente en ningún momento al núcleo. No se me escapan electrones por aquí. En cambio, si tiene una derivación, si tiene, por ejemplo, aquí un problema de aislamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Que la corriente sí va a ir por aquí el aislante está bien, está bien, está bien, está bien, pero cuando llega aquí, la corriente va a atajar. Entonces, va a circular corriente, el ohmímetro me marcará un determinado valor, dependiendo de la derivación, si es un contacto directo o tal, pues me marcará más o menos resistencia, pero el caso es que me va a marcar un valor de resistencia. Si cuando compruebo derivaciones me marca resistencia, es que tengo derivaciones. Esto está mal. Esta bobina estaría mal. Igual me ha dado continuidad antes, ¿vale? La bobina está continua, pero hay un punto aquí que el aislante lo tiene un poco roto y el cobre toca con el núcleo, entonces por ahí tendremos pérdidas. Para comprobar, la mejor manera para comprobar derivaciones es utilizar alta tensión. Hay algunos comprobadores de derivaciones específicos que meten alta tensión directamente, pero bueno, la forma tradicional es utilizar una tensión alta, la del enchufe. Tendremos que tener cuidado, porque 220 voltios, como nos dé en la mano o tal, esto nos pega un viaje importante, esto es peligroso, o sea, tendremos que ir con cuidado. Y simplemente lo que tendremos que hacer es poner la fase, uno de ellos, o el positivo, ¿no? En este caso pues sería la fase porque tenemos alterna, o el neutro, lo ponemos a un borne y el otro a masa. Si no tenemos derivación, la luz no se enciende. Si tenemos derivación, la luz se enciende. ¿Por qué ponerlo a esta tensión? Bueno, es porque si tenemos una derivación leve, con alta tensión es probable que circule corriente. Y entonces lo detectamos. Con la tensión del polímetro, que puede tener una pila de 9 voltios, entonces aquí en vez de meterle 220 me mete 9 voltios. Igual con 9 voltios no tenemos derivación. El daño que tiene el aislante igual es tan pequeño que no me capta la derivación. Entonces por eso le metemos una tensión elevada. Y si con 220 voltios vemos que no tenemos derivaciones, seguro que a la tensión que trabaje esta bobina, que en el avión por ejemplo será típicamente 28 voltios,
24, 28 voltios, hasta 30 voltios, joder, pues si con 220 no tiene derivaciones, con 30 voltios o menos, seguro que no las va a tener, ¿vale? Entonces es una manera de garantizar que la bobina está bien, en este sentido al menos. Y la tercera comprobación que hacemos es para ver si la bobina está cortocircuitada. Si no lo está, cuando conectemos la bobina, vamos a medir el valor de resistencia que nos dice el manual. 2000 ohmios, pues 2000 ohmios. Conectamos esto y medimos, pum, 2000 ohmios. Si la bobina está cortocircuitada, ¿qué es lo que nos pasa? Que alguna aspira, algunas, aquí en este caso tenemos dos, pero pueden ser más, tienen su aislante dañado de tal manera que hace contacto el cobre de una aspira con el cobre de la siguiente, o de varias. Ya os digo, pueden ser 2, 3, 7, las que sean. Entonces, ¿qué sucede? La corriente va a venir por aquí, va a venir por aquí, va a venir por aquí y va a atajar por aquí. Este tramo que viene por aquí detrás no lo hace. Entonces, al atajar, su resistencia disminuye. Obviamente, si solo tenemos dos espiras cortocircuitadas, pues realmente la variación de resistencia va a ser muy baja. Pero si tenemos más, como a veces pasa, pues entonces sí que vamos a ser capaces de ver una evidente variación de resistencia, ¿vale? Y también hay casos en donde si la resistencia de la bobina es muy baja, como algunas bobinas que tienen resistencias que tendrán 2 ohmios, es muy difícil ver de esta manera, o sea, ver una variación de 1/10 de ohmio, pues es difícil, ¿vale? Con instrumentación normal, que es la que nosotros tenemos en el taller. Entonces, para esos casos, hacemos esto. Le ponemos una batería, que ya os digo, suele ser pues de 6 voltios o incluso un poco menos. Y lo que hacemos es conectar la batería a la bobina y medir tensión e intensidad. Midiendo tensión e intensidad, yo puedo sacar la resistencia de forma muy precisa. Y de esa manera determinar si tenemos cortocircuitos. Incluso muchas veces en los manuales, cuando me dicen que haga esta prueba, directamente no me dicen que la bobina tiene que tener un valor u otro de resistencia, sino que me dicen, cuando le sometemos a la bobina a 6 voltios, la intensidad que tiene que pasar tiene que ser menor de 2 amperios. Si la intensidad es mayor de 2 amperios, eso quiere decir que tengo cortocircuitos. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí estas comprobaciones de los inductores que son fundamentales y este es el último vídeo de esta parte. Espero que os haya quedado claro y nos vemos más adelante. Un saludo, hasta luego.